Estamos en Encendidos, Mabel Huertas y Mauricio Fernandini en los estudios de RPP Noticias en Lima. Soy el doctor Huerta en Washington, D.C. Fíjate qué interesante, Mabel, Mauricio y a todos nuestros oyentes. Hemos aprendido que se está haciendo secuenciamiento ya descentralizado, genómico. Eso es algo muy importante. Pero vamos a ver cómo va a nivel nacional. El doctor Pablo Tsukayama, él es un investigador, él es un doctor en biología molecular. Él fue, y esto hay que reconocerlo, Mabel, Mauricio, parte de un equipo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia que ha contribuido al conocimiento mundial en lo que son variantes al describir la variante lambda. Y él nos va a ilustrar cómo va el sistema de secuenciamiento en nuestro país. Pablo, qué gusto de saludarte. Mabel y Mauricio están en la mesa también. Doctor Huerta, muy buenos días. Mabel, Mauricio, ¿qué tal? ¿cómo están? Buen día, doctor. A ver, desde la última vez que hablamos, que era unas 4 o 5 semanas, 6 semanas quizás, Pablo, ¿consideras tú de que ha habido avance en lo que es secuenciamiento genético en nuestro país a nivel general, no solamente hablando de tu universidad, sino de todo? A nivel nacional, realmente hace como 3 meses que se ha mejorado mucho la situación. INS ha recibido un financiamiento grande del MINSA, me parece que en abril, y eso les ha permitido aumentar casi en 10 veces su capacidad de procesamiento. Antes como país producíamos unas 100, 200 secuencias al mes, ahora estamos en 1.200, 1.500 al mes. Eso es muy bueno, pero sigue siendo bastante limitado para el número de casos que tenemos en la región y siempre se podría mejorar. Ahora, en términos de número, entonces hemos mejorado. Podría ser mejor, pero hemos mejorado. Ahora, una cosa es tener números adecuados, Pablo, que eso lo entendemos todos, pero otra cosa es tener, digamos, la rapidez. Desde el momento que se toma la muestra, se guarda la muestra, de que se secuencia rapidísimo y de que ya se tenga el resultado rápido y que, sobre todo, con ese resultado se proceda a el cerco epidemiológico, etcétera. ¿Cómo estamos en esa secuencia? ¿Estamos todavía juntando las muestras que vayan para Lima y que en Lima se hacen y que pasa una semana, que trabajamos en horario de oficina y que estamos así o ya hemos acelerado la cosa? ¿Cómo la ves? Se ha mejorado, ciertamente, pero como usted explica, el proceso tiene varias etapas y en este momento, para la vigilancia nacional que está realizando el INS, me parece que por semana piden 40 muestras a cada región. Esas muestras tienen que venir a Lima y son procesadas aquí, ¿no? Y en el proceso, INS está comunicando rápidamente, ha generado bastantes informes, y esas son las cifras que nos llegan del ministro, porque al final lo que apuntamos es justamente a eso, que esta información se genere lo más rápido posible para tomar decisiones informadas en base a los datos más recientes, ¿no? Entonces eso se ha avanzado bastante, tenemos muchos más datos hasta ahora. Sin embargo, toda la situación está bastante centralizada y eso es algo que estamos tratando de cambiar desde las universidades, ¿no? Es bueno que se procesen 1.500 muestras al mes, pero todas las muestras tienen que venir a Lima. Lo ideal sería tener una situación como la que se acaba de describir en Puno, en el segmento anterior, que la región tiene su propia capacidad local de investigar brotes, colectar muestras por aquí, por allá donde les parezca interesante, y ahí mismo se desarrolla, ¿no? Eso acelera todo, eso promueve las capacidades de los laboratorios, eso desarrolla capacidades en los investigadores locales. Lógico. Y ese es el modelo al que deberíamos apuntar, me parece. ¿Y de qué depende, doctor Tsukayama? ¿De qué depende? Exacto, ¿de qué depende? Y por lo que sabes, ¿hay otras regiones aparte de Puno que están haciendo lo mismo? En ese sentido, Puno es uno de los casos más notables y el único que está actuando a ese nivel, con mucho apoyo del gobierno regional. Lo que estamos tratando de impulsar desde las universidades, aprovechando que en las universidades de varias regiones hay estos instrumentos de secuenciación genómica. Entonces estamos tratando ya de instalar las capacidades, tenemos instrumentos corriendo y es un pequeño piloto que estamos haciendo en Lima, Arequipa y Amazonas, con universidades nacionales que están ahí, ¿no? Pero este proceso es bastante caro, hay muchos reactivos para mantener todo esto, ¿no? Y lo que necesitamos en los próximos meses es, inversión para reactivos, voluntad para mantener estos programas activos, ¿no? Y tener una intención de mediano y largo plazo de desarrollar capacidades de laboratorios en todas las regiones. Acordémonos lo que pasó hace más de un año, cuando todos los PCRs ocurrían en Lima, ¿no? Sí. Y había una capacidad, el INS trabajaba 24/7, pero la capacidad era limitada. Y todo empezó a mejorar cuando las regiones empezaron a desarrollar sus propios laboratorios y a hacer el diagnóstico ahí.
Creo que lo mismo debería ocurrir con el secuenciamiento genómico en los próximos meses y años, porque incluso cuando ya se acabe esta pandemia, esas capacidades nos van a servir mucho para aplicarlas a nuevas enfermedades que aparezcan en el futuro. Correcto. Mauricio, ¿tú te acuerdas que estábamos, me parece, en el aire? ¿Te acuerdas cuando se descubrió el primer caso de COVID-19 en el Perú? El caballero que había llegado, etcétera. El piloto. Y le hicieron la prueba PCR. ¿Te acuerdas? Cuando preguntábamos a las autoridades, ¿y cuándo viene el resultado? Más o menos 2 semanas. ¿Te acuerdas? Y eso fue en marzo del año pasado. 2 semanas. Y ya llegó, no, que los famosos, ¿cómo se llamaban? Pablo, tú ayúdame. Los reactivos que traían, los primers, los famosos primers tenían que venir desde la China y no había capacidad. El Perú no tenía capacidad de hacer pruebas moleculares en marzo del año pasado. Entonces estamos en agosto y ahora que hacemos ya 1000 y tantos secuenciamientos genómicos que ya en Puno están haciendo descentralizado, me parece un avance importante y yo estoy de acuerdo con Pablo. Las cosas van mejor, pueden ser mejor y ojalá que sigamos avanzando. Doctor, sí, y al inicio de la pandemia descubrimos con asombro que las personas iban al mercado todos los días en su mayoría porque no tenían una refrigeradora en la casa. Y descubrimos que habían 7 millones de peruanos sin agua potable a los que les pedíamos que se laven las manos todos los días, ¿no? Y descubrimos o pusimos en evidencia que las familias viven hacinadas en un mismo espacio, en un mismo cuarto, papá, mamá, tío, primo, hermano, abuelita, y se le pedía aislamiento, ¿no? En este contexto que no creo que haya cambiado mucho, doctor Huerta, Pablo, yo estoy muy preocupado en el siguiente sentido. Pablo, no sé si me ayudas. Una vez que tienen identificado al paciente con variante Delta, ¿no?, hacen un cerco perimétrico efectivo teniendo en cuenta estas condiciones que he mencionado. O sea, ¿cómo está seguro que él no salió subestimando la condición que tiene para ir a la bodega y traer su comida diaria, ¿no? Mira, Mauricio, si bien hemos mencionado que aspiramos a tener información casi en tiempo real, esto aún no es posible, ¿no? Entonces, lo que nos reporta el Ministerio ahora desde Puno es que han habido casos de Delta. Estos casos son de hace 3 semanas, 4 semanas en promedio, y a veces no es posible ya hacer los cercos, ¿no? Y probablemente esta variante Delta ya se diseminó por todo el país. Los últimos datos que tenemos es que hay como 200 casos identificados, pero esos 200 son solo la punta del iceberg. Probablemente ya son miles de casos en todas las regiones. Probablemente ya está diseminada en todas las regiones, sabiendo que es bastante predominante en Lima. Entonces, a estas alturas, hablar de cercos es un poco ya difícil, porque ya está en todos lados, ¿no? Pero es lo que mencionas ahora. Es un problema, por supuesto, las variantes más transmisibles, con Delta como el mejor ejemplo, porque tal vez el año pasado uno podía aislar a una persona enferma en un cuarto por 10 días, 2 semanas, y no se contagiaba el resto, ¿no? Eso es mucho más difícil que ocurra ahora, en las condiciones actuales, justamente porque las personas contagiadas contagian mucho más. Entonces hay que tener una serie de cuidados y el panorama cambia mucho para el COVID en 2021, ahora con la presencia de las variantes, pero también con la presencia de las vacunas, ¿no? Hay que tener optimismo en esto porque las vacunas siguen funcionando bien y siguen siendo la mejor arma que tenemos contra las nuevas variantes. Así es. Pablo, hagamos una cosita, por favor, si te puedes quedar con nosotros en la línea para seguir conversando. Me interesa tu opinión sobre esta lucha de las variantes. Cómo es increíble, Mauricio Mabel, la gamma y la delta están opacando a la lambda. Quiero la opinión de Pablo en ese sentido y sobre todo, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas que todos tenemos que aprender para no infectarnos con ninguna de las variantes? Regresamos después de la pausa. Exactamente 10 de la mañana con 33 minutos. Estamos en Encendidos. Mauricio Fernandini y Mabel Huertas en Lima. Quien les habla, doctor Elmer Huerta en Washington. Estamos conversando con el doctor Pablo Sukayama, profesor de microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sobre la capacidad de nuestro país en términos de lo que se llama secuenciamiento genético. Y solamente para nuestros oyentes, para la ilustración de nuestros oyentes, señora, cuando se hace una prueba de PCR en el hisopado nasal y sale positivo, se le dice a la persona que tiene el virus, el nuevo coronavirus. Ese virus
las muestras, algunas se guardan ¿para qué? Para hacer lo que se llama secuenciamiento genético, que es como tomarle la huella digital al virus para saber de qué variedad es, si es de la alfa, de la beta, de la gamma, cualquiera de estas variedades, porque como estamos viendo, saber contra qué variedad se lucha en una pandemia es extraordinariamente importante. Pablo, entonces nos dijiste que hemos avanzado bastante. Yo quería saber tu opinión sobre esto que estamos viendo en las últimas semanas, que la variante Lambda, esa que tu grupo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia descubrió, que era como 85% de todos los casos de COVID, ahora está en 40%, la gamma está en 43% y la delta está subiendo muchísimo. ¿Qué te parece esa dinámica? ¿Qué le puedes decir a nuestros oyentes? Sudamérica es un lugar especial en ese sentido, porque es la región donde todavía Delta no es la variante dominante, y es la región donde la variante Alfa, que fue la primera del Reino Unido, nunca llegó a dominar y establecerse. En cambio, Sudamérica empezó a producir sus propias variantes. Primero escuchamos de la variante P1, Gamma, de Brasil, luego salió Lambda, creemos, de Perú. Ahora hay otra variante en Colombia también que predomina, que no tiene nombre griego, se llama B1621, que ha sido exportada ya a Europa y también es un problema. Entonces, la región ha generado sus propias variantes que no han permitido que otras ingresen. Sin embargo, ahí están peleando entre ellas en distintos países y están alcanzando distintas frecuencias. Pero lo que sí estamos viendo en Perú es que la variante Lambda está perdiendo terreno ante Gamma y sobre todo ante Delta. Y lo que estamos empezando a ver, incluso en países como Brasil, que ahí se originó la variante Gamma, es que Delta también ya está empezando a sobrepasarla en las grandes ciudades como Río de Janeiro. Entonces es probable... En términos prácticos, Pablo, discúlpame, en términos prácticos, ¿qué significa eso? Que y voy a emplear una palabra que usan la gente, ¿es más peligrosa la variante Delta entonces? Sí, ciertamente parece ser, ¿no?, que en el mundo real la variante Delta avanza más rápido, por el hecho de que es más contagiosa, al parecer más contagiosa que Gamma, que Lambda. Entonces, una vez que entra a un país, tiene esta capacidad de volverse la principal forma dominante. Y esto es un peligro, por supuesto, para la población, porque una variante que es más contagiosa automáticamente genera más casos en la población, que automáticamente genera más hospitalizaciones y fallecimientos, ¿no? Entonces esa es la gran preocupación ahora con Delta en la segunda mitad del año. Víctor, acabamos de recibir la noticia desde Puno que 2 policías ya vacunados con 2 dosis de Pfizer han contraído COVID-19 y variante Delta específicamente. ¿Todas las variantes se comportan igual ante la vacuna o hay algunas que burlan más rápidamente la vacuna que las otras? La Lambda, la Delta y la otra que has mencionado. Eso es muy debatido hasta hoy, ¿no? Y hay mucha información que está saliendo en las últimas semanas en cuanto si la variante Delta es más o menos, o si tiene esta capacidad de escapar de las vacunas. Y claro, queda un ejemplo muy claro es este que acaba de mencionar Mauricio en Puno. Una persona a pesar de estar vacunada se ha infectado con la variante Delta, y es posible, estos casos se están reportando en todo el mundo, pero habría que precisar, es muy probable que estos policías no han terminado en el hospital, no puedo saber, ¿no? Pero me parece que no están hospitalizados en estado grave, pero sí han dado positivo a la variante Delta. Y eso es da miedo, por supuesto, este anuncio, ¿no? 2 personas vacunadas se han infectado con Delta, sin embargo, no han terminado en el hospital ni han fallecido, ¿no? Y ese es realmente el efecto de la vacunación. Ya lo hemos dicho bastantes veces, pero vale la pena decirlo de nuevo, ¿no? No previene que te infectes. Estas variantes son tan contagiosas que tarde o temprano vas a volver a enfrentarte con ellas, ¿no? Lo que te aseguran las vacunas es que si te da, no terminas en el hospital ni fallecido. Ahora, ¿no? Y eso es lo más rescatable y ese es el mensaje que hay que promover. Doctor Takayama, ¿podríamos decir que para cada variante hay sintomatología diferente o síntomas característicos de tal o cual variante? Aún no, Mabel. Por suerte, todas las variantes que conocemos hasta ahora siguen siendo el mismo COVID, ¿no? Se contagian más fácilmente, tal vez, pero los síntomas son los mismos. Para algunas variantes se reporta que tal vez son más agresivas y que la gente termina más rápido en el hospital. Todavía no hay evidencia muy clara al respecto. Sigue siendo el mismo COVID, los cuidados son los mismos, ¿no? Se transmite principalmente por la vía respiratoria y por lo tanto el distanciamiento y la mascarilla siguen siendo la principal arma para evitar contagios.
Pablo, una preguntita. Esta es una pregunta muy común que hace la gente. Y tú que eres doctor en microbiología y eres experto en esto de los virus, que creo que puedes responder muy bien. ¿Es posible que aparezcan variantes peores que la Delta? La respuesta simple es sí, es posible. En la medida que en los próximos meses tengamos partes del mundo donde hayan estos contagios casi descontrolados, ¿no? Con miles de personas al día, como hemos visto en buena parte de Latinoamérica en la primera mitad del año, entonces en la medida que haya esos contagios a ese nivel, se van a generar nuevas variantes. Lo que estamos viendo es que el virus tiende a evolucionar hacia una mayor transmisibilidad, ¿no? Y cada vez es más fácil que se transmita y por lo tanto puede seguir causando estos brotes descontrolados en muchas partes del mundo. El contrapeso a eso tiene que ser las vacunas. Las vacunas evitan la transmisión, evitan la generación de variantes, ¿no? Entonces, la prioridad del planeta entero en los próximos años es vacunar no solamente a sus países, sino procurar que todos los países estén vacunados para evitar estos brotes que generen variantes que pueden poner en peligro a las vacunas de los países que ya están vacunados. Interesante. Entonces, fíjate, Mabel, Mauricio, lugar donde haya infección en número alto, descontrolado, allí es un lugar en el que potencialmente se pueden originar variantes. Ese es el temor aquí en Estados Unidos, Pablo, tú lo sabes muy bien, Mauricio, Mabel, de que en las zonas del sur de Estados Unidos, en donde están ocurriendo contagios masivos, y aquí en este país 99% de las infecciones son por Delta, se teme de que pueda surgir una variante estadounidense derivada de la Delta. Y tú que estás en este mundo, ¿se está publicando algo? ¿Se está chateando, como se dice ustedes, entre los científicos, que ya hay algo que pueda preocupar, Pablo? El problema que tenemos en este mismo momento es que los países que son más vulnerables, ¿no?, a la generación de variantes, principalmente porque no están vacunados aún, son los países donde menos información se genera, ¿no? Entonces no sabemos lo que está pasando en África, en buena parte de Latinoamérica, y no sabemos del avance de las nuevas variantes. Y esto toca con otro tema, ¿no? Porque está bien que se generen 1000 y tantos genomas al mes, pero no toda esta información está pública, no se echa pública de manera rápida, ¿no? Y el hecho de que estos datos sean públicos permite a que gente de todas partes del mundo pueda analizar esto en tiempo real y yo pueda preguntarme cuáles son las variantes que están circulando en Sudáfrica, por ejemplo. Entonces tenemos que procurar, tenemos que insistir con que los datos que se generen en el país sean datos abiertos, ¿no?, que estén disponibles para otros grupos de investigación. Pero va a ser una gran preocupación esto de las variantes y poder seguirles el rastro, ¿no? Es muy difícil, es casi imposible predecir la evolución del virus. Lo mejor que podemos hacer es tratar de seguirle el rastro con esto del secuenciamiento genómico y tratando de hacerlo en más regiones y mayor cantidad por semana. Fabuloso. Pablo, tú mencionaste hace un par de semanas, leí un comunicado tuyo, un tuit, en el cual decías que los datos del Instituto Nacional de Salud no estaban siendo públicos. ¿Todavía persiste eso? Lamentablemente sí. Por semana el INS genera aproximadamente 300 y tantos nuevos genomas y por semana sube 300 y tantos, pero que vienen un poco desfasados. Vienen con 3 meses de retraso casi. ¿3 meses? Y los datos que están en la página web del INS están actualizados hasta la semana pasada. Pero los datos de fondo, ¿no?, lo que nosotros llamamos los datos crudos, que permiten a los investigadores volver a hacer análisis o hacer análisis adicionales, que podemos hacer muchos análisis adicionales por el volumen de datos. Y así fue como ustedes descubrieron lo de Lambda. Correcto. Y probablemente lo hubiéramos podido ver antes si hubiéramos tenido todos los datos más actuales a la mano. La pregunta que te quiero hacer, porque ya nos... Sí, Pablo, fíjate, Mabel, Mauricio, lo que nos está diciendo Pablo. El INS secuencia los genomas, pero los datos crudos, esos que investigadores de todo el mundo, en este caso Pablo y su grupo, podrían analizar para ver que son 3 meses tarde. Pablo, ¿por qué sucede eso? ¿Es que es el típico egoísmo, entre comillas, de algunos científicos, falta de capacidad? ¿Por qué? Hay varios factores. Esto pasa en todo el mundo, pero parece estar muy exacerbado en el Perú, ¿no? Hay un retraso y no es una prioridad esto de los datos abiertos en el Perú, al menos en esta parte.
se está mejorando mucho. Hemos visto cuando el MINSA abrió los datos, ¿no?, de los números de fallecidos, de enfermos por día, mortalidad, distintos etcétera. investigadores llegaron a tratar esto, y ahora tenemos un mejor entendimiento de distintas iniciativas que tratan de explicarlo muy bien. Eso es lo que estamos tratando de promover, ¿no? Tener datos abiertos para que distintas personas puedan ver esto, analizarlo, y no solamente nosotros, sino de los países. Es lo que nos corresponde realmente. Claro que sí. Pues te hemos escuchado claramente y estoy seguro que la gente del MINSA, del Instituto Nacional de Salud, también te escuchan. Y gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. Muy, muy agradecido. No tendría además ningún costo adicional dar la información antes, ¿no? Es algo de organización, ¿no? Porque esto es de lo más interesante. El grupo de Cayetano Heredia. Gracias, Pablo, por el doctor Pablo Sukayama, doctor en microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Fue así, Mauricio, en que compartiendo datos entre el INS y el grupo de Cayetano, el grupo del doctor Sukayama, el doctor Romero y otros en Águila Cayetano, se dio cuenta que había una variante que nunca había sido descrita, y así salió la variante Delta. Entonces, lo que ahora nos dice, ¿por qué el INS no comparte los datos crudos de genomas para que los grupos científicos lo puedan hacer? Tardíamente, ¿no? 3 meses. 3 meses considera después, que es un tiempo demasiado prolongado. 3 meses. Ya los tienes, suéltalos, ¿no? Suéltalo. Eso así nos ayudó para establecer el número de fallecimientos y todo lo que en su momento ayuda los datos abiertos y la transparencia. Gracias. Muy bien. Tomamos una pausa. Bien, doctor Huerta.